Y bueno, quiero hablarles un poco de nuestra gran ponente, el doctor Doria Buridal Núñez Ovilla. Es médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es especialista en medicina integrada de la Universidad Autónoma de Chiapas, es especialista en salud pública de la Universidad Infus, alta especialidad en tuberculosis, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la UNAM, es maestro en salud pública de la Universidad de Ciencias de Artes de Chiapas, es maestro en Administración Estratégica y Gestión de Dirección en Instituciones de Salud en la Universidad de Infus. Además, cuenta con un alto doctorado de alta dirección y gestión de políticas en salud. Quiero decirles, además de todo el currículum del doctor Dorian Buridal Núñez Ovilla, que es un excelente ser humano, un gran amigo y un profesional de la salud enfocado en hacer un cambio, no solamente en Chiapas, en el lugar donde él está, sino a nivel nacional. Y agradecer profundamente que estemos el día de hoy, gracias a él, celebrando el Día de la Tuberculosis y poniendo en alto todo lo que él conoce y sobre todo toda esta conciencia colectiva en la salud que necesitamos conocer. Así que quiero darle la bienvenida al doctor Dorian Buridal Núñez Ovilla. Doctor, estamos listos para recibirle. Muchísimas gracias por darnos su tiempo y un espacio para poder estar con usted. Hola a todos y todas, muy buenas noches. Eh, Me da mucho gusto ver tanta afluencia, más de 70 participantes al momento. Sabemos que durante la plática se van agregando más, pero para mí es un placer nuevamente poder participar con ustedes para poner pues un granito de arena en la lucha contra la tuberculosis. Este año la Organización Mundial de la Salud está haciendo su campaña, ya que el próximo 24 de marzo, lunes 24 de marzo, se celebra un año más de aquel 1886, cuando Robert Koch, el padre de la microbiología moderna, pues describe a la famosa Mycobacterium tuberculosis. Y a partir de ahí, el mundo cambia de pensar que era una enfermedad eh, mágica. Ahora se sabe que es una micobacteria, una bacteria con características de hongo que enferma al ser humano, de ser humano a ser humano, es contagiosa y que además, pues, es la enfermedad infectocontagiosa más mortal que existe en la actualidad y que ha existido durante, se ha contado las muertes por infectocontagio. El único año que disminuyó fue 2020 debido a la pandemia de COVID, y fuera de ello ha permanecido como la enfermedad más mortal existente. Ahora traemos esta plática con mucho gusto, en donde vamos a ver algunos aspectos importantes de una de las complicaciones, o más bien la complicación más temida de esta enfermedad. Sabemos que la tuberculosis es curable, pero es curable si se le da el tratamiento correcto al paciente. Y el tratamiento correcto incluye dar el antibiótico correcto, en el momento correcto y en el tiempo correcto. Cuando eso no sucede, pues ya veremos, ¿no? De eso se trata la charla de hoy. Mucho gusto, voy a empezar la charla, voy a cerrar mi cámara y vamos a empezar a compartir pantalla para que podamos tener una mejor fluidez. Listo, doctor. Muy Ya estoy bien, viendo su pantalla. perfecto. Les decía, la charla de hoy tiene esta fecha porque es la segunda vez en lo que va de este mes y bueno, en lo que va del año que la presentamos. Le hice algunas adecuaciones, puesto que esta semana y la próxima pues tenemos bastante actividad, pues debido a que pues nos dedicamos a esto, la expertise en tuberculosis. Más que cualquier otra especialidad, yo siempre me presento como tisiólogo. La tisis, como se le llamaba antiguamente a la tuberculosis, pues es una enfermedad milenaria. Se sabe que desde los tiempos de Galeno, desde los tiempos de Hipócrates, ya se conocía y que se pensaba que era mágica. Apenas en el siglo XIX, pues no había cura, y, perdón, en el siglo XVIII no había cura,
y lo único que se hacía era que los reyes, la monarquía, te tocara la cabeza y era la famosa toque del rey. El toque del rey era el único tratamiento, hasta que después de que Roberto Koch lo empieza a describir, pues ustedes sabrán que descubren a partir de un hongo el primer antibiótico activo contra la tuberculosis, la famosísima streptomicina. La streptomicina, un antibiótico, pues sí, muy efectivo contra Mycobacterium tuberculosis. Esto fue alrededor del año 1946, 44, si no mal recuerdo, y tan solo 4 años después eh, se publica este artículo en donde ustedes podrán ver que lo de abajo son los días después de iniciar tratamiento con streptomicina y lo de la columna del lado izquierdo es el porcentaje acumulado de resistentes a la streptomicina. Los primeros 20 días voy a tocar la pantalla a ver si puedo hacer lo que quiero. No, no puedo. Bueno, como un señalador, entonces, los primeros 20 días, súper efectivo, 30 días, 40 días, y de ahí se disparaba hacia arriba. Estamos hablando del primer artículo científico médico publicado en el British Journal, en donde estaba publicando el primer artículo de farmacoresistencia en la historia. Esto como una lección, y bueno, y por eso quise empezar con esta lámina, esto como una lección de que tuberculosis no podía curarse con un solo fármaco, de tal forma que se empezó una investigación exhaustiva, pues para determinar cómo poder curar tuberculosis. Y bueno, esta es una lámina de este año para la, en la página de la OMS, la pueden encontrar, son algunas cifras en tuberculosis, algunos de los avances en las Américas hacia la eliminación de la tuberculosis. Ustedes saben que en la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en donde también está el programa de Stop TB o el Alto a la Tuberculosis o el encaminamiento a la eliminación de la tuberculosis en el mundo para el 2035, pues se mide cada año cómo vamos, ¿no? Y pues así vamos. Vean ustedes estas cifras en donde se habla de que la cobertura del tratamiento de la tuberculosis está apenas al 78%. Algo así como que solo 7.5 o 8 de personas de cada 10 tienen tratamiento. El resto no lo tiene. No lo inicia y nunca lo tuvo. Las personas con VIH, en la cobertura de tratamiento, tan solo el 30%, cerca del 30%, del 90%, ha tenido esta cobertura de tratamiento. Y en la cobertura del tratamiento preventivo, con isoniazida para la tuberculosis latente, apenas el 10%. En coberturas de pruebas de diagnóstico rápido, que ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, apenas vamos a la mitad, cuando desde el 2013 la Organización Mundial de la Salud había ya recomendado la utilización de pruebas rápidas para el diagnóstico de la tuberculosis. En cobertura de prestaciones sanitarias y sociales para personas con TB, tan solo 21 países han informado tener una política pública nacional de protección social para personas con TB. Esos son resultados esperados para el 2027 y para lo que vamos en 2023, publicados en el 2024. Se estima que en el 2023 en las Américas 342,000 personas se enfermaron y se han salvado más de 2.5 millones de personas. Sin embargo, en farmacoresistencia sigue siendo una crisis de salud pública. 2 de cada 5 personas acceden al tratamiento. Las otras 3 no acceden al tratamiento y se quedan sin tratamiento. Sigue siendo la tuberculosis la principal enfermedad de infecto contagiosa, incluyendo más de 10,000 muertes entre personas con VIH. Y bueno, pasando a otro tema,
¿Qué es una transmisión, una infección y una enfermedad? Básicamente sabemos que la vía aérea es la única forma en la que Mycobacterium tuberculosis se puede transmitir. La aerosolización de gotitas de saliva para que puedan flotar y puedan permanecer flotando se realiza a través de una persona enferma, inyectándole durante un estornudo o la tos o inclusive al hablar, esas gotitas de saliva se les inyecta aire con este tipo de acciones. Y esta inyección de aire hace que floten hasta por 72 horas en ambientes que no están ventilados. Más o menos así se pudiera ver un estornudo, ese que viaja hasta casi 200 kilómetros por hora. De tal forma que al inyectarle aire y permanecer en el aire, pues puede infectar a cualquier persona. Dicen por ahí que el único requisito para poderse contagiar de tuberculosis, pues es respirar. Y pues desafortunadamente todos respiramos. La infección ocurre con la interacción de la defensa del huésped. Esta infección en esta lámina publicada en la revista Nature por la doctora Marta Restrepo nos habla de cómo después de la exposición a Mycobacterium tuberculosis puede quedar una inhabilitación y quedar como una bacteria controlada, por así decirlo, por nuestro sistema inmune. Pues esto se puede quedar ahí y durante años e incluso décadas y quedar como una tuberculosis latente. Esta tuberculosis latente, pues podemos morir con ella sin necesidad de enfermar. Pero ¿cuándo se activa? ¿Cuándo se activa la tuberculosis? Básicamente, la activación de la tuberculosis puede ser desencadenada por un inmunocompromiso. El desarrollo de esta enfermedad se liga a un inmunocompromiso que pueden ver ahí en su pantalla, pues algunos ejemplos de inmunodepresión, desde VIH, mal estilo de vida, uso de fármacos que puedan modificar la inmunidad, tener lupus post-transplantados, inclusive la infancia, los niños menores de 5 años, o enfermedades concomitantes como la depresión, la desnutrición, el uso de antimonoclonales para el control de enfermedades autoinmunes, inclusive el alcoholismo, podría inmunocomprometer o inmunodeprimirnos y eso despertar a la famosísima tuberculosis latente, esa que dice la Organización Mundial de la Salud que tenemos 1 de cada 3 personas en el mundo. Pero pensando en que alguien pueda tener tuberculosis, a partir de esto nos preguntamos algo. Ok, yo creo que puedo tener tuberculosis activa. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué tan rápido podemos probar el diagnóstico? La rapidez del diagnóstico va a depender de muchas cosas. Habitualmente estamos precisamente, válgase la redundancia, a enviar un cultivo. Este cultivo que tradicionalmente llamamos como MIGIT puede tardar hasta 4 semanas para tener el resultado en el mejor de los casos, suponiendo que la muestra es de muy buena calidad y que el MIGIT esté al 100%. Este estudio también nos da la factibilidad de saber si hay resistencia a las drogas de primera línea. Pero si queremos saber si hay resistencia a las drogas de segunda línea, pues tenemos que esperar hasta 3 meses para poder identificar si hay resistencia a fluoroquinolonas o inyectables. Y pues este es un diagnóstico de este tipo, hasta 3 meses. Sin embargo, en la actualidad podemos convertirnos pues en este tipo de diagnóstico, un diagnóstico rápido. Yo siempre comento en mis pláticas el hecho de que, ¿qué te gustaría para un hijo tuyo? ¿Qué te gustaría para tu mamá, para tu papá? ¿Un diagnóstico rápido o un diagnóstico de 3 meses? Actualmente, la Organización Mundial de la Salud recomienda como prueba inicial el diagnóstico rápido, la PCR en tiempo real. Esta PCR en tiempo real, pues nos da un diagnóstico para determinar si hay Mycobacterium tuberculosis
y además sí hay resistencia a la principal droga de primera línea para el tratamiento, la famosa rifampicina. Sin embargo, ahora los cartuchos no solamente están disponibles para resistencia a rifampicina, sino que además están disponibles para resistencia extendida a fluoroquinolonas, a isoniazida y algunos de los inyectables. Esto en México apenas se está introduciendo a través del INDRE, del Laboratorio Nacional. Ya es una prueba asequible, ya es una prueba aceptada por la Organización Mundial de la Salud, inclusive ya recomendada como diagnóstico inicial de la tuberculosis. Estamos acercándonos a ya no tener que hacer una simple vaciloscopía. Esto podemos encontrarlo afortunadamente en todos los laboratorios estatales de salud pública de cada estado de la República, de tal forma que a través de las unidades de salud de primer nivel podemos adquirir este tipo de pruebas sin ningún costo. Aspectos importantes sobre el Expert. Es rápido, sencillo y asequible, lo que ya dijimos. Detecta el código genético de Mycobacterium tuberculosis en cualquier muestra, no solamente en expectoración, sino que también en orina e inclusive en la actualidad está siendo utilizado para diagnóstico en heces, pero ¿quién la quiere en heces? Pues los que no pueden expectorar, la mayoría son los niños. Es una prueba que está aprobada en heces para diagnóstico en tuberculosis infantil o de niños menores de 5 años. Detecta también el gen RPO beta, que es el responsable de la resistencia a rifampicina. El resultado es de la muestra representativa del universo basilar. Les decía, puede ser de biopsia, puede ser de sangre inclusive, de heces, de orina, de expectoración, de líquidos corporales, etcétera. No detecta viabilidad del bacilo, eso es algo muy importante. Puede detectar que haya código genético compatible con el bacilo, pero no puede detectar la viabilidad del bacilo. Está centralizado a laboratorios aún. Eso es algo muy importante. Por lo menos aquí en Chiapas, el único lugar donde se está realizando es en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que es la capital, en donde está el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y pues bueno, en la clínica de tuberculosis del HRAE Ciudad Salud, que es un tercer nivel en donde estamos nosotros, pues también lo realizamos. Pero finalmente la prueba está centralizada al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Aún no se cuenta en Chiapas, por ejemplo, con los cartuchos XDR. Y bien, vamos a hablar un poco de resistencias. Las resistencias en tuberculosis a veces son un poco complejas de entender. Estas resistencias existen de 3 tipos. El primer tipo de resistencia es la resistencia natural espontánea. Esta resistencia natural espontánea se refiere a que en un universo basilar en pacientes casos nuevos de tuberculosis ya existen mutantes resistentes, es decir, ya existen bacilos resistentes, pero son tan pocos que sucumben ante el tratamiento primario. Ahorita vamos a ver una lámina que ejemplifica esto. Luego viene la resistencia adquirida, que también puede ser en pacientes previamente tratados, habitualmente con un mal tratamiento. Y posteriormente viene la resistencia primaria, que esta depende mucho de los contagios. Es decir, tenemos un familiar o un conocido que tiene tuberculosis farmacoresistente y que yo me contagio de ese paciente y pues ese paciente es farmacoresistente, yo también seré farmacoresistente. Y a mí me detectan tuberculosis, pues entonces tendré que llevar el mismo tratamiento del caso índice, que en este caso es de quien me contagié. Esta es una lámina, cortesía del profesor José Antonio Caminero Luna, en donde ejemplifica una población virgen de Mycobacterium tuberculosis, una población no seleccionada, y ahorita vamos a ver de qué habla. Esta población no seleccionada, si ustedes pueden ver,
tiene algunas rueditas con algunas letras. Estas letras son R de rifampicina, H de isoniazida, S de streptomicina, E de tambutol. Son algunos bacilos resistentes que mutaron espontáneamente, que desarrollaron genes mutantes y que pues son resistentes al tratamiento de cada letra. Sin embargo, aquí lo importante es saber que el tratamiento primario es tan bueno que puede eliminar a esos mutantes resistentes por ser tan poquitos. Más adelante vamos a ver, no sé si venga acá adelantito, pero vamos a ver de qué se trata. Esta es una lámina que ejemplifica el número de bacilos que se requieren para que salga un bacilo resistente. 10 a la 6, 1 por 10 a la 6 para isoniazida, 1 por 10 a la 8 para rifampicina y así sucesivamente. Pero, ¿dónde vamos a encontrar la farmacoresistencia? ¿De qué se trata? ¿Cómo vamos a buscarla? Primeramente, como sabemos, siempre hay que pensar en que alguien puede ser farmacoresistente. ¿Cuándo vamos a pensar en que una persona afectada con tuberculosis puede tener farmacoresistencia? Si se encuentra con baciloscopía positiva al final del segundo o tercer mes de tratamiento. Sabemos que el tratamiento primario de la tuberculosis dura 6 meses y en estos 6 meses se le realiza una baciloscopía mensual al paciente. Esta baciloscopía es favorable cuando después del segundo mes sale negativa, pero es desfavorable cuando persiste positiva o se hace positiva después de haber negativizado. Otro tipo de pacientes es en el fracaso a tratamiento. Un paciente que ya llevó un tratamiento y que desafortunadamente al final permanece positivo o tosiendo. Tratamiento fuera de recomendaciones institucionales. En estos años sagrados todavía, después del siglo XXI, ya estamos en ello, todavía existen médicos, inclusive no médicos, que recetan medicamentos para neumonías o medicamentos para infecciones del tracto respiratorio de cualquier índole, y que estas recomendaciones se van pues hasta arriba, levofloxacino, amoxiclavulanato a dosis altas o después de 20 días, inyectables como la micacina, sin tener un cultivo previo, sin haber descartado tuberculosis. Y entonces se les hace muy fácil dar una receta por levofloxacino por 15 días y si el paciente lo que realmente tiene es tuberculosis, habrán dado un mal tratamiento. Y ahorita vamos a ver adelante de qué se trata. Casos crónicos, aquellos pacientes que han tenido 1, 2, 3, hasta 7 veces tuberculosis y que no curan. Fracaso a retratamientos. Un paciente que recae de tuberculosis después de haber recibido un tratamiento y aparentemente curado y vuelve a tener una tuberculosis y vuelve a tener un retratamiento y ese retratamiento no funciona, podemos pensar en que haya tuberculosis resistente. Recaída o reingreso por falta de seguimiento. La falta de seguimiento es un término muy nuevo, que lo que significa es que el paciente abandonó el tratamiento y nosotros no le dimos el seguimiento, no lo reconquistamos y por ende, pues es una falta de seguimiento. Contacto de un caso, lo que habíamos comentado, y finalmente la exposición en instituciones con brotes o alta prevalencia. Esto puede pasar en todo México. México tiene pues una alta prevalencia en tuberculosis. Desafortunadamente, un puñado de 5 lugares se lleva pues la estadística, ¿no? Tijuana, Acapulco, Veracruz, eh, Tapachula, Chiapas, son lugares con una altísima prevalencia en tuberculosis, Monterrey, de tal forma que cuando nos exponemos en instituciones con brotes o alta prevalencia, y estoy hablando de instituciones de salud y
salimos con tuberculosis, pues entonces podemos tener farmacoresistencia. Y vean ustedes cómo se engloban por orden de prioridad o por orden de importancia. Y los que están aquí en el centro, pues son los que son más comúnmente farmacoresistentes. Todos estos pueden tener farmacoresistencia, pero estos del centro, cuando nos lo encontramos, prácticamente el paciente tiene tuberculosis resistente. Después de que estamos buscando, tenemos que saber la génesis de la enfermedad por tuberculosis resistente a fármacos. La Organización Mundial de la Salud habla de que la tuberculosis farmacoresistente sigue siendo una crisis de salud pública. Desde la declaración de alerta máxima y de, y de una alerta epidemiológica que desencadenó la pandemia por tuberculosis resistente en el 2009, pues no ha cambiado. Al contrario de ello, estaba recordando hace unos días que cuando empezamos nosotros a atender pacientes con farmacoresistencia era 2009 y apenas teníamos 10 pacientes. Este año cerramos el 2024 con cerca de 60 pacientes en tratamiento, un crecimiento exponencial de 500%. Las tasas de éxito del tratamiento de la TB farmacoresistente han alcanzado apenas el 68%. No hay un adecuado éxito. La Organización Mundial de la Salud pide arriba del 78% y sin embargo ni siquiera llegamos al 70%. Pero de las 400,000 personas que se estima que desarrollaron TB resistente, solo el 44% fueron diagnosticadas y tratadas en 2023. Y esto habla de que el tratamiento de la farmacoresistencia no se está llevando a cabo al 100%. Y pues bueno, este artículo, que más que una aportación a la plática, es únicamente para ejemplificar cómo se logra ver en un microscopio de eh, muy potente, en donde se revela que hay variaciones de la morfología del bacilo. La división celular también es atípica, sobre todo con formación de gemas, y la pared celular es muchísimo más gruesa y han desarrollado un pili. Eso es descomunal. La microscopía atómica, que es lo más avanzado que tenemos para esto, pues publicó en 2013 esta fotografía, en donde de un lado pueden ver un bacilo pansensible y del otro lado un bacilo con extrema resistencia. La diferencia es descomunal. Atención y tratamiento de la persona afectada con tuberculosis. Este sería lo ideal para poder dar una consulta en salud. El paciente debe de conllevar o llevar un eh, cubreboca tricapa por lo menos para evitar que esas gotitas aerosolizadas se expulsen al medio ambiente. Y el trabajador de salud debe de llevar un respirador N95 que funciona como un filtro y es lo único que funciona como un filtro. Los cubrebocas habituales dan una falsa sensación de seguridad. No funcionan como filtro, no filtran partículas como el N95. Este se lo debe de llevar el que va a atender al paciente o el familiar sano. El paciente o la persona afectada con tuberculosis debe de llevar un cubreboca tricapa al menos. ¿Cuánto tiempo lo debe de usar durante el día? Todo el día. El único momento para quitárselo es durante el baño y una vez que se lo quita tiene que cambiarlo por uno nuevo todos los días de ser posible. También se puede retirar al ingerir sus alimentos. Sin embargo, la recomendación es que se alimente pues solo para no tener contacto de menos de 1,5 metros con el resto de la población. Pero, ¿qué fármacos son los efectivos para tratar a Mycobacterium tuberculosis? Esta es una lista por orden de eficacia. Vean ustedes cómo hasta arriba está la rifampicina, el fármaco más importante en la actualidad para tratar tuberculosis. Y bueno, luego viene bedaquiline, que es el fármaco más nuevo y que actualmente el segundo mejor fármaco en efectividad, en eficacia.
Luego están las fluoroquinolonas y por eso las cuidamos tanto, por eso no damos fluoroquinolonas para infecciones repetitivas de vías urinarias o de vías respiratorias. Están prohibidas darlas a menos que tengamos un cultivo con susceptibilidad de una bacteria precisamente que sea sensible a fluoroquinolonas y por un tiempo no mayor a 10 días. El Inesolid, que es un fármaco también extraordinario, Pretomanid, que existen ya estudios de muchas índoles para el manejo de la tuberculosis, los carbapenémicos, la clofazimina, los inyectables como aminoglucósidos, amicacina, streptomicina, etcétera. Es importante que conozcan esa lista, puesto que son los fármacos que debemos de cuidar de dar cada vez que demos un tratamiento para lo que se nos ocurra. El tratamiento de la tuberculosis fármacosensible es totalmente conocida en México. Eh, un régimen de 6 meses aproximadamente en una primera fase intensiva bactericida con las 4 drogas eh, para tuberculosis o antituberculosis, comprimidas precisamente redundante en un comprimido único llamado Dotval. Dotval es la marca de Silanés. Sin embargo, México afortunadamente tiene acceso a este comprimido único. Déjenme decirles que aquí pasando la frontera, en 20 minutos estoy de la frontera, eh, al pasar la frontera en Guatemala no tienen el comprimido único, ellos siguen utilizando los fármacos por separado. Y pues bueno, el laboratorio Silanés, que es el que produce este fármaco, y conste que no tengo ningún contrato con ellos, pues es el que afortunadamente, inclusive pueden ver ustedes ahí que viene por días. Depende del peso del paciente, nada más como breviario cultural, por 50 kilos o más, 4 tabletas y menores de 50 kilos, o sea, 49 para abajo, 3 tabletas. Algunas personas requieren solamente de 2 o de 2,5 tabletas diarias de lunes a sábado, al menos por 60 dosis, para continuar con 45 dosis 3 veces por semana de Dotval S, en el que solo se contiene las dos principales fármacos para la tuberculosis sensible. En el caso de la tuberculosis pulmonar es eso. Y en el caso de la tuberculosis extrapulmonar, los 2 primeros meses con la fase bactericida intensiva y 10 meses más en la fase de sostén. Y bueno, llegamos ya al punto álgido en donde tenemos que entender cómo pasa la farmacoresistencia. Ahora ya sabemos que existen mutantes resistentes naturales, pero que se pueden curar al ayudarse un fármaco con otro. Ahora ya sabemos que está prohibido dar monoterapias porque lo que podríamos hacer es este fenómeno. El mejor medicamento para disminuir la carga basilar se conoce como isoniazida. Este medicamento es un bactericida nato y por sí solo no puede curar a la tuberculosis, tiene que acompañarse con las otras 3 drogas, pero se ha observado que es el medicamento que más disminuye las famosas cargas bacilares de multiplicación continua. Los bacilos de multiplicación continua son los bacilos que se multiplican todo el tiempo, todos los días, y son los responsables de lo que conocemos como enfermedad. Existen otros bacilos que no se multiplican tan seguido, pero que también podrían desarrollar la enfermedad en un futuro. Estos tipos de bacilos se eliminan en el resto del tratamiento. Sin embargo, los bacilos de multiplicación continua suelen eliminarse en las primeras 2 semanas de tratamiento. Por eso ustedes logran ver que en pacientes con casos nuevos con Dotval, a las 2 semanas pareciera que se han curado. Mejoran tanto que tenemos una alta tasa de abandonos de tratamiento posterior a esas 2 semanas. De tal forma que eh, muchos de los pacientes desarrollan el fenómeno de caída-elevación. Este fenómeno precisamente sucede a las 2 semanas. Y uno de los medicamentos más importantes que puedes por sí mismo producir esto es las fluoroquinolonas.
Las fluoroquinolonas son muy parecidas a la isoniazida. Y si yo doy fluoroquinolona sola, es un mal tratamiento. Y si yo no sabía que era tuberculosis y la doy sola, entonces voy a eliminar a los bacilos de multiplicación continua y voy a pensar que he curado al paciente de una simple neumonía o de una simple infección del tracto urinario o de una infección en cualquier parte, inclusive en el área de glándula mamaria. Y entonces los pacientes mejoran tanto que pareciera que se han curado, pero en realidad solo se eliminaron un tipo de bacilos y se dejaron los bacilos más peligrosos, los bacilos que no tienen multiplicación continua, sino que tienen multiplicación intermitente. Y entonces empieza una elevación descomunal y esta elevación se le conoce como el fenómeno de Fallen Rise. Vean ustedes, en la mutación espontánea, lo que habíamos comentado, e irreversible se produce de forma natural a partir de un número determinado de población bacilar. Y entonces en estas cavidades que se eliminan muchos de los bacilos, se experimenta una mejoría clínica. Se produce una selección de bacilos resistentes que en poco tiempo, más o menos 2 meses, llegarán a ser población dominante. Y entonces habremos producido tuberculosis fármaco-resistente. Este es el ejemplo anterior. Aquí vemos cómo la isoniazida puede matar a los bacilos resistentes a rifampicina y a los de tambutol e incluso a varios más. La rifampicina también mata a los de tambutol y a los resistentes a streptomicina y entre todos estamos matando a todos los bacilos, los sensibles y a los resistentes. Eso debería de ser lo normal. Sin embargo, en esta otra lámina empezamos a seleccionar cepas. Si solo doy isoniazida, pues entonces mato a todos estos y y se me ocurre darle levofloxacino, pues sí, empiezo a eliminar a muchos, pero desafortunadamente dejo estos bacilos, entre ellos los resistentes a rifampicina. En un tiempo posterior crecen tanto de ser uno a ser miles. Esos son los alvéolos, en un ejemplo también, el cómo van creciendo los bacilos resistentes a isoniazida, a rifampicina, e incluso pueden crecer mutaciones espontáneas a levofloxacino. Y entonces lo que sucede no solo es tuberculosis fármaco-resistente, sino que nos estamos quedando sin tratamientos para poder curar a estos pacientes. En esta situación, el medicamento que se utilizó, que se mal utilizó, se habrá invalidado para el resto de la vida del enfermo, ya que la resistencia en tuberculosis es cromosómica, definitiva e irreversible. De tal forma que tenemos que entender que los fármacos antituberculosis seleccionan los mutantes resistentes, no causan la mutación. Y es por eso, y es el principal motivo, por el que si no damos un buen tratamiento, habremos fabricado fármaco-resistencia. Y no solamente hablo de dar un buen tratamiento, de hacer una receta o de otorgar Dotval. El tratamiento no solamente implica eso, más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, las causas de fracaso de los tratamientos y su prevención se engloban en los siguientes enunciados. Evitar una monoterapia directa, es decir, un solo fármaco, o encubierta, es decir, fármacos a la mitad, para evitar que hayan esa selección de cepas resistentes y crezca. Evitar tratamientos irregulares, pues véngase los lunes a traer su semana de tratamiento y estoy más cómodo y no le tengo que dar todos los días. Eso está totalmente fuera de norma. Dosis subóptimas de drogas, personas que pesan 70, 80 kilos y que es que le hace mucho, está muy pesado el fármaco, le voy a dar 3 pastillitas en lugar de 4. O personas inclusive que pesan más de 120 kilos y que se requiere de un ajuste de tratamiento, incluso dar 5 tabletas de ser necesario. Omisión de uno o más medicamentos, el hecho de solo que se nos ocurra solo darle levofloxacino, o en los años anteriores cuando existía el Rifater que no tenía todos los fármacos y que también seleccionaba cepas resistentes.
y pues a evitar los abandonos reiterados del tratamiento. Y déjeme decirle que estos tipos de abandonos también nosotros tenemos que ver con ellos, porque no solo es el paciente que dice ya no lo quiero. Si investigamos por qué no lo quiere, la mayoría de veces es por una reacción adversa al tratamiento o porque le caemos mal o porque hay un desadecuado manejo, etcétera, ¿no? O finalmente porque cree que está bien y no está informado de cómo es el tratamiento. Estas láminas se las traje para que observen una de las cosas más innovadoras que se está sucediendo en Estados Unidos. El régimen de rifapentina con moxifloxacino, isoniazida y piracinamida. Este régimen está recomendado para pacientes casos nuevos de tuberculosis desde que salió este artículo en 2022 y se empezaron a manejar así los pacientes. Es un régimen de lunes a domingo, eh, al menos por 4 meses en casos nuevos y pareciera que pudiera este régimen atajar a todos los pacientes con pues fármaco resistencia o no. Y esa es la idea de este régimen. Desafortunadamente no es asequible en el resto de los países, por lo menos México no tiene rifapentina, aunque sí sabemos que existe el régimen, no lo hemos utilizado. Y bueno, estas son algunas definiciones operacionales del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, del cómo se consideraba la resistencia. Sin embargo, ahora, a partir del 2022, en las directrices unificadas de la OMS, habla de que una resistencia isoniazida es causada por cepas resistentes solo a isoniazida y sensibles a rifampicina. Luego existe la resistencia a rifampicina y la MDR, que es la resistencia a ambas drogas juntas. Ya saben, es hora de poner fin a la tuberculosis. Sin embargo, tenemos la definición de pre-XDR, en donde es un paciente con MDR, es decir, a isoniazida y rifampicina, que además es resistente a fluoroquinolonas, a cualquiera de ellas. La tuberculosis con extrema resistencia o extensamente resistente es la tuberculosis que es resistente a cualquier fluoroquinolona y a por lo menos linesolido bedaquiline, que son nuestros siguientes fármacos en eficacia, y además es resistente a isoniazida rifampicina. ¿Y por qué es importante estas definiciones? Pues bueno, porque uno de los preceptos para diseñar un tratamiento es lo que nos enseñaba el maestro Caminero: utilizar al menos 4 medicamentos nunca antes usados y que sean sensibles a la cepa que vamos a tratar. De tal forma que nos vamos quedando sin medicamentos. Ahorita van a ver ustedes una tabla precisamente sacado de las directrices unificadas del año 2022 y publicadas en español en el 2023 y utilizadas hasta el momento. El manejo de la monoresistencia isoniazida es relativamente sencillo. Sin embargo, el reto viene cuando establecemos solo cambiar a la isoniazida por una fluoroquinolona, un tratamiento de 6 meses que ha mostrado eficacia para la curación de ella. Sin embargo, las combinaciones de comprimido único han hecho complejo que se pueda llevar este manejo así como lo ven. De tal forma que no está mal y es lo que podemos tener el dar un comprimido único más levofloxacino, es decir, dosis de comprimido único, una persona de 70 kilos, digamos así, 4 tabletas de Dotval más 750 miligramos de levofloxacino. Estos tratamientos deben de saber que se diseñan en el seno de las reuniones mensuales del Comité Estatal de Farmacoresistencia en cada estado de la República. Posterior a ello, se envía el formulario 6, que son las recomendaciones del esquema, a la Ciudad de México, al Programa Nacional de Tuberculosis, en donde este programa reúne al GANAFAR o Grupo Nacional Asesor en Farmacoresistencia, revisa los dictámenes, revisa lo que se hizo en el comité estatal y da el visto bueno o las recomendaciones extras que se deben de llevar para con el tratamiento.
No es nada más de que, ya me enseñó el doctor Dorian que se le cambie la levofloxacino y pues ya estoy tratando farmacoresistencia. De hecho, los grandes maestros hablan de que tratar farmacoresistencia tiene que ser por un experto. No es algo tan poco complejo. En realidad, pues, se tiene que tener mucha sensibilidad, más que cualquier cosa, sensibilidad a acoplarse, a realizar las cosas normativamente, guiarse de las directrices, hacerlo normativamente en conjunto con la Secretaría de Salud, con las personas que están en el Comité Estatal de Farmacoresistencia. Y haciendo eso, pues no creo que haya ningún problema porque puedan utilizar, ya sea en el medio particular o en el medio institucional, y llevar a cabo un manejo de un paciente con farmacoresistencia. El seguimiento, como les decía, debe ser muy fino, debe de ser constante para que esta persona pueda llegar al éxito del tratamiento. Este es el cuadro y se los voy a dejar ahí algunos segundos para que lo analicen. Es el cuadro oficial de la Organización Mundial de la Salud para diseñar un tratamiento para farmacoresistencia. Este cuadro podrán ver que nos dice que para diseñar un tratamiento se tienen que incluir al menos 3 fármacos del grupo A, pero pues solo tenemos 4 y 2 son iguales, los primeros 2 son parecidos, son primos hermanos. Entonces, utilizar los 3 primeros fármacos, pero si yo por algún momento di levofloxacino por más de 13 a 20 dosis, pues seguramente ya no le va a funcionar. Entonces, solo tenemos 2 de 3 que podemos usar. Y después se incluye una o ambos fármacos en el siguiente grupo, en el grupo B. Son muy poquitos los medicamentos que podemos utilizar para el manejo de la tuberculosis farmacoresistente, y a pesar de que tenemos todo el precepto de que se cura, pues entonces esta complejidad de lo que usó el paciente, pues definitivamente nos ponen aprietos. Esta es la directrices unificadas y está disponible ahí en lo que ustedes están viendo en pantalla. Ahí pueden leer lo que estamos platicando. No son cosas que me haya sacado de la manga, vienen escritas en esta guía, la mayoría de ellas. Y lo que vamos a ver a continuación son los esquemas recomendados para estandarizados para poder manejar farmacoresistencia. Un esquema de 6 meses de tratamiento con bedaquilina, pretomanid, linezolid y moxifloxacino es un esquema BIPALM. Este esquema es totalmente nuevo y es lo que se está empezando a utilizar en México y en el mundo. Es un esquema que es muy prometedor y que esperamos que nos saque de este bache de la farmacoresistencia y que por ser totalmente oral pueda tener más éxito de tratamiento y elevar ese 60 y tantos por ciento a por lo menos un 90%. La OMS sugiere el uso de este esquema corto compuesto por lo que ustedes están viendo. Sin embargo, en algunos lugares se está llevando hasta 9 meses. Un esquema totalmente oral también de 9 meses. Este esquema es muy complejo y además no cumple con los preceptos de fármacos nunca antes usados. Ahorita lo vamos a ver acá adelante. Y pide descartar la resistencia a fluoroquinolonas. Bedaquilina por 6 meses en combinación con una fluoroquinolona. Y aquí es donde se complica. Etionamida con sus efectos adversos, etambutol, isoniazida dosis altas, pensando en que fuera sensible, tiracinamida y clofazimina. Sí tenemos 4 fármacos nunca antes usados, que son la bedaquilina, las quinolonas, etionamida y clofazimina, pero con los efectos adversos que puede conllevar el etambutol, isoniazida y pira. La única droga que quedó fuera fue la rifampicina. Se puede reemplazar eh, alguno de estos medicamentos
sobre todo la etionamida, por 2 meses de linezolid. Y este es un esquema de 9 meses. En pacientes con TBRR o MDR que siguen esquemas alargados, los esquemas alargados pueden llegar a durar hasta 20 meses. Se sugiere para la mayoría de los pacientes una duración total de 15 a 17 meses después de que el cultivo ha convertido a negativo. En pacientes con tuberculosis sensible a rifampicina y resistente a isoniazida confirmada, se recomienda el tratamiento con rifa, tambutol, pira y levofloxacino durante 6 meses. Esto era lo que platicábamos. Sin embargo, el hecho de el número de tabletas que se deben de dar y de la asequibilidad de estos fármacos nos ha hecho utilizar Dotval más levofloxacino. Finalmente, un resumen, esquemas de tratamiento, 6 meses con el Dotval más levo para isoniazida, resistente a isoniazida, el acortado con 4 a 6 meses de bedaquilina, levo, clofa, piraetambutol, isoniazida, dosis altas, etionamida, levo o moxifloxacino con 5 meses más, y este es un totalmente oral que contiene bedaquiline. El acortado también, conocido como Bipal, pues es de 6 a 9 meses, con bedaquiline, protomanid y linezolid. Y finalmente el alargado, que es lo que más estamos usando desde hace 5 años por lo menos, de 18 a 20 meses de tratamiento. La tuberculosis sí se cura, eso deben de saberlo ustedes y sus pacientes, y se tenía que decir. Pero me queda una duda. Si ustedes revisan esta guía, existe una recomendación un tanto extraña, algo que es como un trabalenguas. Vean ustedes. Si tengo un paciente con RR, es decir, resistente a rifampicina o isorifampicina, puede curar con Bipalm, es decir, bedaquiline, pretomanid, linezolid y moxifloxacino. Pero si este MDR sale con resistencia a fluoroquinolonas, se supone que cura con Bipal. Únicamente retiramos el moxifloxacino. Pero entonces, ¿por qué no dar el Bipal para todos? En fin, es una duda existencial que se los dejo para el análisis. Y bueno, sí, actualmente el tratamiento de la TB resistente es más corto, es completamente oral y definitivamente tenemos que encasillarnos en esto. Y bueno, algunas acciones que hacen o que pueden hacer la diferencia. Realizar cultivos al principio del tratamiento de seguimiento y cada mes durante todo el tratamiento. Créanme que tenemos problemas serios en el seguimiento bacteriológico. Imagínense cada mes pedir un cultivo, pedir un cultivo y pedir un cultivo. Eso es lo ideal, pero pues a veces no sucede y tenemos hoyos o situaciones que tenemos que subsanar por no tener cultivos mensuales solicitados. Identificación oportuna de reacciones adversas a fármacos. Los fármacos que estamos usando, que ustedes ya vieron, son fármacos que tienen reacciones adversas como cualquier otro fármaco, reacciones indeseables, pues, y hay que oportunamente atacarlo, checarlo, porque pueden haber hasta muertes, incluso muertes. Escrutinio de laboratorio y gabinete en cada evaluación médica. Los pacientes deben acudir en las primeras fases de tratamiento por lo menos una vez a la semana a la valoración médica y después cada mes. Y al especialista al principio cada mes y el resto del tratamiento cada 2 meses. Pero no podemos dejar en las manos de la red TAES que otorga el tratamiento directamente observado a estos pacientes tan importantes y tan complejos. Y eso es lo que les decía, manejo integrado multidisciplinario. El manejo de la tuberculosis y la tuberculosis resistente no es exclusiva de un médico. La mayoría de nuestros pacientes podrán tener diabetes, VIH o alguna otra comorbilidad, hepatopatías crónicas que requieren de intervenciones multidisciplinarias. Personalizar el tratamiento directamente observado. En la actualidad
se está implementando muy fuerte el video TAES. El video TAES, que no es más que en lugar de hacer ir al paciente a la unidad de salud todos los días, pues lo que se hace es tratar de que tenga una videollamada, observar que tome el tratamiento y colgar. Eso es un videotaes y así evitamos que tenga que hacer el desgaste de ir a la unidad todos los días. Intervenciones para promover la adhesión al tratamiento. Tenemos que tener mecanismos de seguimiento, monitores digitales, lo que les decía, para el control de la medicación o incluso ambos. Apoyo de material al paciente. El paciente tiene que estar informado de lo que está pasando, qué es la tuberculosis, cómo se contagia, etcétera, qué me está pasando y cómo voy a curarme. Apoyo psicológico al paciente. Imagínense que les digan a ustedes, vas a recibir 20 meses o 18 meses de tratamiento todos los días durante ese tiempo y te quiero ver todos los días acá. Pues híjole, es un impacto totalmente, ¿no? Formación del personal. Esto es en plataformas como esta. Aprovecho para agradecer a los laboratorios Salmonet por invitarme frecuentemente a formar parte de sus médicos, speakers, formadores, eh, para transmitir lo que podemos hacer llegar a ustedes. Déjenme decirles que he conocido su fábrica y me impresionó el avance científico que tienen para el diagnóstico rápido de la tuberculosis y muy pronto de la tuberculosis resistente. Es extraordinario eh, y tenemos mucho que venga a un futuro próximo. Y bueno, finalmente los principios del tratamiento de la Organización Mundial de la Salud para poder llegar a tener fin a la tuberculosis en el 2035 habla de que antes de iniciar el tratamiento, todos los pacientes deben de recibir un asesoramiento adecuado y con esto permitir la toma de decisiones informada y participativa. El médico y el personal TAES que otorga el tratamiento directamente observado tiene que tener participación junto con la familia y la persona afectada para con su tratamiento. El apoyo social para permitir la adherencia al tratamiento. Créanme que hay personas que no tienen ni para el pasaje para llegar por el tratamiento y es muy importante que para garantizar un enfoque centrado en el paciente a la prestación de atención, tenga que ser esta adherencia al tratamiento con el apoyo social. No solamente eso, hablamos de despensas. En este mes es el mes en donde se hacen muchas acciones para poder apoyar a los pacientes. Y hablo de despensas porque los gastos catastróficos que ocasiona la tuberculosis, pues deja sin trabajo a personas económicamente activas en su mayoría. Esencial la supervisión activa de reacciones adversas y la gestión para disminuirlas, ¿no? De tal forma que estas pequeñas acciones son tan importantes que inciden en el éxito del tratamiento. Conclusiones. Estas conclusiones que les voy a poner son personales y es como yo veo el manejo de la tuberculosis. El éxito del tratamiento descansa en tres pilares. Que la persona afectada entienda y esté correctamente informada de lo que está sucediendo. Que entre los afectados y trabajadores de la salud haya una adecuada relación. Si bien no podemos hacernos amigos de nuestros pacientes, lo más importante es que no nos hagamos enemigos de ellos. Debe de haber una adecuada relación para con esto, porque nos vamos a estar viendo muchos meses. Y finalmente, y tomar en cuenta y entender sobre todo los problemas del paciente con su tratamiento. Antes de terminar, quiero mostrarles un atardecer en las playas de Chiapas y tenemos arena oscura, casi negra, muy finita y pues tenemos playas hermosas con hermosos atardeceres. Pero este atardecer me sirve para dejarles una frase importantísima, que es algo de lo que más les quiero transmitir. No es correcto
que después de curar a un paciente, después de 18, 20 meses, regrese a lo que lo enfermó. Sabemos que la tuberculosis trae consigo otras enfermedades o otras enfermedades traen consigo tuberculosis y no podemos controlar un diabético para cuando lo demos de alta regrese al descontrol metabólico, depresión y todas las enfermedades no controladas que puedan desencadenar tuberculosis. Gracias por su atención. Les dejo mis datos para cualquier duda, pregunta. Muchísimas gracias. Excelente presentación, doctor Dorian. Gracias por hacer conciencia y bueno, nos encantó su ponencia. Estamos viendo en pantalla una invitación especial. Estamos celebrando en este mes de marzo y muchos eventos, muchos congresos. Y bueno, es emocionante porque estamos creciendo en la educación médica continua. Y bueno, el día 27 al 29 de marzo, aquí en Puebla, vamos a estar presentes. Y bueno, la invitación que nos hace también el doctor Alejandro Ramírez. Si uno de ustedes son médicos generales, podemos pasarles el precio exclusivo directamente de nuestra comunidad médica de PRM que estamos ofreciendo y sobre todo vamos a estar presentes con una ponencia específicamente sobre BPH y nuestra nueva tecnología de PCR rápida. Además de ello, me acaban de pasar unos minutos antes de conectarme con cada uno de ustedes. Vamos a tener nuestro Congreso de Medicina Integrada, ya tenemos fecha y también lugar, así que es emocionante, vamos a ir a Nuevo León el 16, 17, 18 de octubre en el Congreso de Medicina Integrada y todo va a estar coordinado por el doctor Luis Sebastián. Y bueno, aquí presente también se encuentra la comunidad médica de CONAEMI. Queremos cada vez conectar más con profesionales de la salud y bueno, como bien comentaba el doctor Dorian, ese es un espacio y es un lugar para todos mantenernos conectados y no quedarnos por falta de información. Si desean conocer mayor información sobre ello, vamos a estar muy pendientes de poder brindárselas y tenemos un acceso gratuito para la hora que vamos a estar brindando nuestra conferencia el día del Congreso aquí en Puebla. Así que si desean asistir, con muchísimo gusto les brindamos este acceso directo. Y bueno, quiero cerrar con esta frase. Me encantó la introducción que el doctor Dorian hizo y la pauta sobre la frase que nos comentó, porque sin duda alguna tenemos que hacer esta conciencia, ¿verdad? Sobre la atención y sobre todo sobre la tuberculosis en el día de hoy que estamos reconociendo y la celebración de del día 24 de marzo. Y bueno, los profesionales de la salud, lo más equipados, tienen las mejores tecnologías, más innovadoras y transforman la atención médica día con día. Gracias, comunidad, por formar parte, gracias por hacerlo posible, gracias a cada una de sus compras y bueno, vamos a estar para servirles y quiero dejarles como último la próxima conferencia. Vamos a tener al doctor Ulises, ya alguno de ustedes ya lo conoce, vamos a tener al doctor Ulises Omar, él es especialista en medicina integrada y nos va a hablar sobre la fragilidad en el adulto mayor, descifrando el papel de la vitamina D. Así que vamos a estar muy emocionados. La invitación es para el 3 de abril, así que tenemos tiempo, nos vamos a ver en 2 semanas y va a ser un gusto seguir fortaleciendo nuestra comunidad médica de todo el país, porque nos encontramos de cada uno estamos representando un estado y es emocionante poder llegar, ¿no? A través de la tecnología a impactar de esta manera en cada lugar y sobre todo en cada paciente. Deseo que pasen una excelente noche y gracias por ser parte de nuestra comunidad médica.